Director Osmond, solicito su permiso para acceder a la sección prohibida, dijo Colbert, firme, mientras se encontraba frente al majestuoso escritorio de roble que dominaba la habitación. Osmond levantó la vista, arqueando una ceja con curiosidad. ¿La sección prohibida? ¿Qué te ha llevado a buscar algo en ese lugar, Colbert? Preguntó con un tono intrigado, mientras se acariciaba la larga barba blanca. Bueno, recientemente, uno de mis estudiantes invocó como su familiar, a un humano llamado Sora. Los ojos de Osmond se abrieron un poco más, sorprendidos. Antes de que pudiera responder, Colbert continuó. Y cuando terminó el ritual de invocación, aparecieron estas extrañas runas. Con un gesto meticuloso, sacó de su bolsillo una hoja de papel doblada, extendiéndola hacia el director. Osmond tomó la hoja con delicadeza, examinando las runas con detenimiento. Su expresión se tornó pensativa, mientras sus dedos trazaban el contorno de los símbolos con una cautela evidente. Un humano como familiar, eso sí es algo inusual, murmuró, dejando la hoja sobre el escritorio. Profesor Colbert, dígame, ¿quién fue el estudiante que logró semejante invocación? Fue la señorita Westworth. El nombre pareció resonar en el aire, y Osmond volvió a examinar las runas, su rostro reflejando un cúmulo de pensamientos. La señorita Westworth, ya veo. Hizo una pausa, tomando una larga bocanada de aire. Muy bien, puedes pasar, Colbert. Hasta yo tengo curiosidad por saber qué significan estas runas. Colbert asintió con una ligera inclinación de cabeza. Le avisaré en cuanto termine mi investigación, director. De acuerdo, profesor Colbert. Confío en que se ocupará de esto con la diligencia que le caracteriza. La atmósfera solemne fue interrumpida de manera abrupta cuando la puerta se abrió de golpe. Longeville, la asistente de Osmond, irrumpió en la habitación con evidente urgencia. Director Osmond. Una de las paredes de la torre oeste ha sido destruida. Exclamó con la respiración agitada. Osmond y Colbert intercambiaron miradas, sus rostros instantáneamente mostraron sorpresa. ¿Qué? Exclamaron ambos al unísono. Más tarde, en la oficina del director Osmond, el ambiente estaba cargado de tensión. Tiffany, Kirche, Tabitha y Sora permanecían de pie frente al majestuoso escritorio del director. Tres de ellos no podían ocultar el miedo reflejado en sus rostros, mientras que Osmond, Colbert y la señorita Longeville los observaban con expresiones severas. Entonces, ¿pueden explicarme exactamente qué sucedió? Preguntó Osmond, su mirada penetrante escudriñando a cada uno de ellos. El silencio se hizo presente por unos segundos, hasta que Sora dio un paso al frente, decidido. Disculpe, pero fue mi culpa, dijo con firmeza, inclinando ligeramente la cabeza. Estaba jugando con mis amigos y provoqué este incidente. De verdad lo siento. Ellas no tienen nada que ver. Osmond lo observó en silencio por un momento, su mirada afilada, antes de hablar. Tú eres el familiar de la señorita Westworth, ¿cierto, Sora? No se equivoca, soy Sora, señor. El director asintió levemente. Así que dices que tú provocaste el incidente. Explícame, ¿qué estabas haciendo exactamente para causar tanto daño? Sora vaciló por un segundo, pero respiró hondo antes de responder. Bueno, como le había dicho, estaba jugando con mis amigos familiares, y. Bueno, una bola de fuego se nos salió de las manos y terminó en este desastre. Es el director Osmond. Dirígete a él con más respeto, lo corrigió la señorita Longeville, frunciendo el ceño. Ah, lo siento, director Osmond. Sora agachó la cabeza, intentando ocultar su nerviosismo. Osmond lo miró con detenimiento, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y reflexión. Eso explica cómo ocurrió este desastre, murmuró finalmente. La señorita Chevreuse y Miss Valiere, por suerte, no sufrieron heridas fatales, solo algunos huesos rotos. Los demás estudiantes resultaron ilesos. Sora suspiró aliviado, aunque no bajó la guardia. El director continuó hablando. A pesar de eso, tus acciones deben ser reprendidas de alguna forma para evitar que algo así vuelva a suceder. Sora asintió, plenamente consciente de que un castigo era inevitable. Después de todo, había destruido una pared de la escuela accidentalmente. Sin embargo, lo tranquilizaba el hecho de que el director no había indagado más en cómo había logrado controlar esa bola de fuego con tanta potencia. Eso era un secreto que prefería mantener oculto. Entonces, ¿puedo saber cuál será mi castigo? Preguntó Sora con cautela. Osmond lo miró por un momento, pensativo. Tienes razón. Pero no estoy seguro de qué castigo sería apropiado para ti. Profesor Colbert, ¿alguna idea? Colbert, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se sobresaltó ante la inesperada pregunta del director.
exclamó, claramente sorprendido. Bueno, hizo una pausa, frotándose la barbilla mientras pensaba. Podría ponerlo a trabajar en la cocina de la academia. He escuchado que últimamente necesitan ayudantes. La señorita Longueville dijo. Es una buena idea, señorita Longueville, dijo Osmond. Entonces, Sora, si estás de acuerdo en aceptar toda la responsabilidad por el incidente, tu castigo será ayudar en la cocina de la academia durante un mes. Sora sonrió, llevándose las manos detrás de la cabeza en un gesto relajado. Claro, no veo por qué no. Además, si Borbón necesita ayuda en la cocina, con gusto lo ayudaré. ¿Conoces a Borbón? Preguntó Osmond, ligeramente sorprendido. Sí, lo conocí ayer. Nos hicimos amigos, al igual que con los demás que trabajan allí. Osmond asintió, satisfecho con la respuesta. Muy bien, si no hay objeciones, pueden retirarse. Mañana le avisaré al señor Borbón que estarás trabajando para él. Todos hicieron una reverencia respetuosa antes de salir de la oficina, el ambiente mucho más relajado que al principio. Si todo está resuelto, volveré a mi trabajo, director Osmond. Con su permiso, dijo Colbert, inclinándose levemente antes de dirigirse hacia la puerta. Claro, profesor Colbert. Cuídese, respondió Osmond con una leve sonrisa, despidiéndose con un gesto. Una vez Colbert salió de la habitación, Osmond se volvió hacia la señorita Longueville. Señorita Longueville, ¿podría prepararme un té? Después de todo este caos, necesito calmar los nervios. Por supuesto, director. Solo déjeme ir a buscarlo, respondió ella, realizando una ligera reverencia antes de retirarse rápidamente. Gracias, señorita Longueville. Aquí la espero, murmuró Osmond, masajeándose las sienes con las yemas de los dedos. Cuando ambos adultos abandonaron la oficina, el director se permitió un suspiro profundo, relajando la tensión acumulada. La oficina, que había estado llena de voces y preocupaciones, ahora estaba en un silencio casi tranquilizador. Así que Sora, musitó para sí mismo, mirando hacia el cielo a través de la gran ventana. Parece que eres alguien mucho más misterioso de lo que dejas ver. Durante toda esta conversación, pude notar que ocultas algo, aunque no estoy seguro de qué. Osmond se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos. Solo espero que lo que estés escondiendo no traiga problemas mayores, añadió en voz baja, mientras una brisa suave agitaba los papeles sobre su escritorio. Un atisbo de preocupación cruzó su mirada antes de que volviera a recostarse en su silla, esperando el regreso de la señorita Longueville con el té. Sora. Realmente estaba preocupada, dijo Tiffany, lanzando una mirada al chico mientras caminaban por los pasillos de la academia. Lo siento por haberte preocupado, Tifa. La verdad, yo tampoco esperaba que el pequeño juego con mis nuevos amigos se saliera de control. Debo decir que, por un momento, pensé que íbamos a meternos en un buen lío, añadió Kirche con su tono coqueto de siempre. Pero verte tomar la responsabilidad de esa forma, hizo que mi corazón ardiera. Por favor, Kirche, no es necesario que digas eso, respondió Sora, nervioso, mientras una gota de sudor caía por su sien y su expresión cambiaba a una mezcla de incomodidad y vergüenza. Tabitha, como siempre, intervino sin emoción alguna. Tienes suerte de que solo te hayan puesto a trabajar como ayudante en la cocina, dijo, ajustándose las gafas mientras caminaba con calma. Tienes razón, Tabitha, Sora asintió. De cualquier manera, aprendí la lección. No debo jugar con mi llave espada de nuevo o podría causar otro desastre. Luego, con una expresión más seria, agregó. Espero que las personas a las que lastimé estén bien. No te preocupes por eso, Sora, respondió Kirche, encogiéndose de hombros con una sonrisa despreocupada. Conociendo lo testaruda que es Louise, se recuperará en pocos días. Y la señorita Chevreuse, bueno, digamos que también estará bien. No es alguien fácil de derribar. Sora frunció el ceño, recordando el momento en que vio a las dos magulladas tras el incidente. Aunque había sentido el impulso de usar su magia para curarlas, se detuvo. Sabía que hacerlo habría generado demasiadas preguntas sobre sus habilidades con la llave espada, preguntas que aún no estaba preparado para responder. Siempre he dependido de Donald y Goofy para estas cosas, murmuró para sí mismo, perdiéndose momentáneamente en sus pensamientos. El silencio fue roto por un inesperado sonido. El estómago de Sora gruñó con fuerza. Oh, lo siento, perdón, se disculpó, sonrojándose un poco mientras sus compañeras lo miraban. Sora, ¿no has desayunado todavía? Preguntó Tiffany, con una expresión preocupada. La verdad, no. ¿Ustedes sí? Un pequeño refrigerio, dijo Kirche, tocándose los labios de manera casual. Igual, respondió Tabitha, tan inexpresiva como siempre. Lo mismo aquí, añadió Tifa.
Ya veo, pero yo me estoy muriendo de hambre, Sora suspiró, llevándose una mano al estómago. Si ese es el caso, ¿por qué no vamos los 4 a la ciudad a comer algo? Propuso Kirche con entusiasmo. Ir a la ciudad. Pero, ¿no tendremos problemas si salimos en horas escolares? Preguntó Tiffania, visiblemente preocupada. No te preocupes, Tifa, dijo Kirche con una sonrisa confiada. Cuando nos llevaban a la oficina del director, escuché que, debido al desastre que causó Sora, las clases se suspenderían por hoy mientras reparan los daños. Oh, ya veo, respondió Tifa, más tranquila. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a la ciudad de Tristania. Me imagino que tú, Sora, no la conoces aún, ¿verdad? Aún no, contestó él, curioso. Perfecto, exclamó Kirche. Está decidido, vayamos a la ciudad a comer y a conocer el lugar. Tabitha, ¿puedes llevarnos, por favor? Pidió Kirche con un tono suplicante, aunque sabía que su amiga nunca la dejaría colgada. Tabitha miró a cada uno de sus compañeros, suspirando ligeramente antes de asentir. Sabía que, aunque a veces resultaba molesto, no podía negarse a ayudar a sus amigos. Sin decirle una palabra más, abrió una ventana y lanzó un suave silbido al cielo. En cuestión de segundos, el familiar de Tabitha, el majestuoso dragón azul Silpid, apareció por la ventana, aterrizando con elegancia frente a ellos. Tabitha saltó ágilmente sobre su lomo, acomodándose, y luego les hizo un gesto para que subieran. Sora, Tiffania y Kirche hicieron lo mismo, acomodándose junto a ella. El dragón emitió un pequeño chirrido de felicidad al ver a Sora, inclinando su enorme cabeza hacia él. Hola, amiga, qué gusto verte de nuevo, dijo Sora, acariciando el hocico del dragón con una sonrisa. Su nombre es Silpid, aclaró Tabitha, observando la interacción con una leve inclinación de cabeza. Oh, ya veo. Es un placer conocerte, Silpid, respondió Sora con una sonrisa sincera. Silpid emitió otro chirrido, evidentemente contenta. Tiffania observaba la escena con asombro. Sora, una vez más, había logrado ganarse el corazón de alguien, incluso el de un dragón. De verdad eres increíble, Sora, pensó para sí misma, mientras su corazón latía un poco más rápido. Silpid, dirígete a la ciudad de Tristania, ordenó Tabitha con su tono suave y calmado. El dragón asintió y, con un poderoso batir de alas, despegó hacia el cielo, llevando consigo a los 4 amigos hacia su próxima aventura. Mientras tanto, en la silenciosa enfermería de la academia, Louise descansaba en una de las camas. Su cuerpo mostraba pequeños rasguños y laceraciones, un recordatorio del reciente incidente. Aunque su expresión parecía tranquila, su sueño no era tan apacible como su apariencia sugería. A su lado, su fiel familiar, Meow, permanecía vigilante, acurrucado junto a ella. De repente, Louise comenzó a moverse, su cuerpo temblando ligeramente. Parecía atrapada en un sueño que no quería tener, su rostro torciéndose en una expresión de angustia. Meow, al percibir el cambio en su ama, inclinó su pequeña cabeza y comenzó a lamer suavemente su mano, como si intentara calmarla. Pero, por alguna razón, el gesto cariñoso no surtía efecto. Louise se movía más, como si luchara contra algo invisible en su sueño. No, aléjate, monstruo, susurraba débilmente, sus palabras apenas audibles, pero impregnadas de miedo. La pequeña criatura, al ver que la situación no mejoraba, comenzó a inquietarse, emitiendo suaves gemidos mientras trataba de ayudarla. Sin embargo, los movimientos de Louise se hicieron más intensos, su respiración acelerándose, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Meow se movió rápidamente, intentando con más fervor consolarla, pero Louise seguía murmurando entre sueños, su rostro reflejando una batalla interna. No, aléjate. Repitió, esta vez con más fuerza, su cuerpo retorciéndose bajo las sábanas. Los minutos pasaban, y estaba claro que lo que fuera que estuviera soñando no era nada agradable. Afuera, la suave luz del atardecer filtraba por las ventanas, llenando la habitación con un resplandor dorado que contrastaba con la inquietud en el rostro de Louise. Meow, decidido a no abandonar a su ama, se acomodó aún más cerca, dispuesto a velar por ella hasta que despertara de aquella oscura pesadilla que la atormentaba. El grupo de Sora no tardó en llegar a la bulliciosa ciudad de Tristania. Las calles adoquinadas, llenas de vida y color, se extendían ante ellos. Los edificios antiguos de piedra, con tejados rojos y adornos dorados, se erguían imponentes, mientras el sol brillaba alto en el cielo, iluminando cada rincón. Vaya, así que esta es la ciudad de Tristania, dijo Sora, asombrado, sus ojos brillando ante la majestuosa vista. Así es, Sora.
Bienvenido a la ciudad, respondió Kirche, acercándose y tomando su brazo con una sonrisa traviesa mientras comenzaba a caminar a su lado. Sora sintió un leve calor en su rostro. La cercanía de Kirche, y más específicamente la suave presión de su pecho contra su brazo, hizo que una gota de sudor rodara por su sien, acompañada de un rubor incontrolable. Esto, balbuceó Sora, claramente incómodo pero incapaz de apartarse. Tifa y Tabitha, quienes caminaban unos pasos atrás, observaban la escena. Ambas tenían una expresión similar, marcada por una pequeña gota de sudor. ¿No te molesta?, preguntó Tabitha con su habitual voz calmada, dirigiendo su mirada hacia Tifa. ¿Qué?, respondió Tifa, visiblemente confundida. Tabitha volvió a hablar con la misma serenidad. ¿No te molesta que Kirche esté tomando a Sora de esa manera? Tifa miró hacia adelante, donde Kirche parecía casi pegada a Sora, coqueteando sin pudor. Por un momento, sus ojos se entrecerraron, pero enseguida sonrió, esforzándose por mantener la calma. Para nada. Sora, él es mi familiar, sí, pero no es mi esclavo, dijo, su voz algo temblorosa. Intentó mantener un tono relajado. Es mi amigo, y si quiere estar con más personas, ¿quién soy yo para impedírselo? Tabitha, sin embargo, no apartaba la vista de Kirche. Por lo que parece, Kirche planea algo más que solo amistad, comentó, como si nada, con una sinceridad desconcertante. El comentario tomó completamente desprevenida a Tifa, quien de inmediato comenzó a observar más de cerca la situación. Los gestos de Kirche, la forma en que se reía, y cómo se inclinaba hacia Sora, todo parecía indicar que Tabitha tenía razón. Un rubor subió lentamente por las mejillas de Tifa, quien apartó la mirada con vergüenza, incapaz de lidiar con la creciente sensación en su pecho. Bueno, vamos con ellos, Tabitha, dijo apresuradamente, tratando de sonar despreocupada, aunque su voz traicionaba un dejo de nerviosismo. Tabitha simplemente asintió, con su misma expresión imperturbable, mientras ambas comenzaban a caminar hacia el par de adelante. Mientras lo hacían, un pequeño destello de curiosidad cruzó los ojos de Tabitha. Sora, por más que intentara parecer distraído, parecía atraer más atención de la que él mismo se daba cuenta. Esto será interesante, murmuró Tabitha para sí, mientras seguían su camino hacia el corazón de la ciudad. Más tarde, los cuatro amigos se encontraban sentados en una pequeña y acogedora cafetería de Tristania, disfrutando de unos postres que parecían derretirse en sus bocas. Esto está increíble, decía Sora, con los ojos llenos de estrellitas, mientras daba otro bocado a su pastel de chocolate, típico de la ciudad. Veo que te ha gustado, Sora, comentó Kirche con su habitual tono coqueto, acercándose un poco más a él, lo que provocó que el chico se tensara de inmediato. JGGG, sí, está delicioso, respondió Sora, tratando de mantener la compostura, aunque la cercanía de Kirche lo descolocaba un poco. Bueno, ahora que estamos en confianza, ¿por qué no nos cuentas algo más sobre ti?, continuó Kirche con una sonrisa traviesa, claramente intentando sondear más sobre el misterioso chico. Tifa y Tabitha también lo miraron con interés. Era cierto que Sora, a pesar de su amabilidad y cercanía, seguía siendo un enigma para todas ellas. Sora se quedó pensativo un momento, evaluando la propuesta. Sabía que no podía hablarles de su llave espada ni de los mundos que había visitado, pero había cosas más simples que sí podía compartir. ¿Está bien? ¿Qué quieren saber?, preguntó finalmente, esbozando una sonrisa despreocupada. Bueno, aunque me encantaría preguntarte sobre esa extraña espada con forma de llave, sé que no vas a hablar de eso todavía, dijo Kirche, llevándose un dedo a los labios en un gesto juguetón. Así que, para comenzar la conversación, ¿por qué no nos cuentas cómo es el lugar donde creciste? Tifa mencionó algo sobre las Islas del Destino, pero nunca había escuchado hablar de ellas. Sora sonrió de nuevo, esta vez con un toque de nostalgia. Claro, eso les puedo contar, dijo, mirando a Tifa con agradecimiento por haber mencionado su hogar. Como ya les dijo Tifa, crecí en un lugar llamado Islas del Destino. Es un pequeño archipiélago en medio del océano. Un lugar hermoso, la verdad. Siempre que regreso, parece sacado de una postal turística. Lo más llamativo es la playa, que es simplemente impresionante. ¿Una playa?, preguntó Kirche, con ojos brillantes. Suena increíble. Seguro pasabas todo el día ahí. Más o menos, rió Sora, mientras su mirada se perdía en el recuerdo. Vivía ahí con mis dos mejores amigos. ¿Amigos?, preguntó Kirche, inclinándose un poco más hacia él, curiosa. Sí. Riku y Kairi. Riku es mi mejor amigo, siempre ha sido como un hermano mayor para mí. Es calmado, pero tiene ese toque competitivo que nos mantiene en marcha.
¿Y Kairi? Sora hizo una pausa, una sonrisa suave cruzando su rostro. Ella es nuestra luz. Siempre tiene una sonrisa y nos da esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Es la que nos guía cuando no sabemos qué hacer. Parece que te importan mucho, comentó Tifa con dulzura, aunque había una leve sombra de tristeza en su tono. Lo hacen. Hemos pasado por mucho juntos, dijo Sora, su voz teñida de nostalgia. Son mis mejores amigos. ¿Y dónde están ellos ahora? Preguntó Kirche, inclinándose un poco más hacia él con interés. Sora soltó una pequeña risa. No lo sé con certeza. Probablemente Kairi esté en las Islas del Destino. Riku, bueno, estaba con él justo antes de ser invocado aquí por Tifa. Al oír eso, Tifa bajó la cabeza, sintiendo un nudo en el pecho. Sin darse cuenta, había separado a Sora de sus amigos. Lo siento, Sora, dijo en voz baja. No sabía que te estaba alejando de ellos. De verdad lo lamento. Sora negó rápidamente, con una sonrisa tranquilizadora. No te disculpes, Tifa. No es tu culpa. En serio. Pero, trató de insistir ella, con los ojos llenos de arrepentimiento. Es verdad que estoy lejos de ellos, pero no es la primera vez que me pasa algo así. Ya encontraré la forma de reunirme con ellos. No te preocupes, dijo Sora con una sonrisa confiada. Además, mientras estoy aquí, siempre podrás contar conmigo para lo que necesites. Tifa sintió un calor reconfortante en su pecho al oír esas palabras, y una suave sonrisa apareció en su rostro mientras un leve rubor subía a sus mejillas. Gracias, Sora, murmuró, apenas audible. Pero miren lo que tenemos aquí, interrumpió Kirche con su tono coqueto, mientras entrecerraba los ojos. ¿Acaso estamos presenciando el nacimiento de algo entre ustedes dos? ¿Eh? Tifa se sonrojó aún más, incapaz de ocultar su vergüenza. ¿Qué? ¿De qué hablas? Sora, completamente ajeno al subtexto, se rascaba la cabeza confundido, sin captar la broma. Kavita, por su parte, observaba la escena en silencio, pero no pudo evitar soltar un pequeño suspiro ante la habitual densa inocencia de Sora. Esto va a ser interesante, murmuró para sí misma, mientras daba un pequeño sorbo a su té. De cualquier manera, ¿no crees que te estás tomando el tema de regresar demasiado a la ligera? Dijo Kirche, mirándolo con un toque de preocupación en sus ojos. Sora la miró, algo desconcertado, mientras se terminaba el último bocado de su postre. ¿A qué te refieres? Preguntó, ladeando la cabeza. Quiero decir, continuó Kirche, cruzándose de brazos, ahora estás atado a Tifa como su familiar. Aunque encuentres la manera de regresar a tu mundo, seguirás vinculado a ella de por vida por el contrato. ¿Y eso es un problema? Preguntó Sora, sin entender del todo la gravedad de lo que le estaba diciendo. Kirche lo miró incrédula por un momento, luego lanzó una rápida mirada hacia Tifa, que solo pudo encogerse de hombros bajo la presión de la situación. ¿Tifa no te lo explicó? Preguntó Kirche, arqueando una ceja. Decirme que... Sora empezó a sentirse inquieto, el ambiente ligero que habían disfrutado hasta entonces parecía desvanecerse. Kirche suspiró antes de continuar. Que los familiares, una vez realizado el ritual de invocación, no pueden separarse de su amo. El pacto que se forma une sus almas como una sola, y no importa cuánto intente uno de los dos alejarse, siempre estarán ligados. Es un lazo tan fuerte que, eventualmente, se convierte en una obsesión por estar cerca. Sora abrió los ojos en sorpresa, el tenedor que sostenía quedó suspendido en el aire. Espera, ¿me estás diciendo que, aunque logre volver con mis amigos, sentiré un deseo irresistible de volver a estar con Tifa? ¿Hasta el punto de la obsesión? Preguntó, sin poder creérselo. Kirche asintió con seriedad. Exacto. Ese es el propósito del contrato de familiar, evitar que el familiar traicione al mago. La única manera conocida de romper este lazo es, bueno, con la muerte. Si uno de ustedes muere, el contrato se disolverá. Sora sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Cómo es esto posible? Murmuró, luego volteó a ver a Tifa. Tifa, ¿tú sabías esto? Tifa bajó la cabeza, avergonzada y sintiéndose profundamente culpable. Ese sí, lo sabía. Pero, no quería decírtelo así. Lo siento, Sora. De verdad lo siento, susurró, con la voz quebrada por la culpa, incapaz de mirarlo a los ojos. Sora se dejó caer en su asiento, mirando al techo con una mezcla de frustración y resignación. El regreso a su hogar se complicaba más de lo que había imaginado. Ahora no solo tenía que encontrar el camino de vuelta, sino también romper el vínculo mágico con Tifa, sin que ninguno de los dos resultara herido. Se quedó en silencio durante un momento, pensando en todas sus opciones.
Justo cuando las chicas comenzaban a preocuparse por su reacción, Sora de repente esbozó una sonrisa. Ya lo tengo. Dijo con una confianza renovada, lo que hizo que las demás lo miraran curiosas. ¿Qué idea se te ha ocurrido? Preguntó Kirche, inclinándose ligeramente hacia él, intrigada. Conozco a alguien que podría ayudarnos a romper este contrato, dijo Sora con seguridad. ¿Conoces a alguien capaz de romper un contrato mágico tan antiguo y poderoso? Preguntó Kirche, claramente sorprendida. Sí, respondió Sora, asintiendo firmemente. Se trata de un mago muy poderoso llamado Yensid. Es un maestro de la magia, y si hay alguien que puede deshacer este tipo de hechizo, es él. Nunca había oído hablar de ese tal Yensid, dijo Kirche, frunciendo el ceño. ¿Estás seguro de que puede hacerlo? Estoy completamente seguro, respondió Sora con convicción. Yensid es un mago legendario. Si alguien puede liberar a Tifa y a mí de este contrato, es él. Tifa, que había estado en silencio durante todo ese tiempo, levantó la vista lentamente. A pesar de su vergüenza y culpa, las palabras de Sora le ofrecieron un rayo de esperanza. ¿Ese Sora, de verdad crees que eso funcionará? Preguntó con una pequeña voz. Sora le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Claro que sí, Tifa. No te preocupes. Encontraremos la forma de resolver esto sin que nadie salga herido. Tifa solo pudo sonreír con gratitud, su corazón aliviado por la determinación de Sora. Aunque la situación seguía siendo complicada, había algo en la energía positiva del chico que hacía que todo pareciera posible. Kirche, aunque aún escéptica, no pudo evitar sonreír ante la actitud inquebrantable de Sora. Bueno, parece que tienes todo bajo control, entonces. Será interesante ver cómo resulta esto, dijo con un tono juguetón, mientras daba un sorbo a su bebida. Kavita, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, solo observó a Sora con sus usuales ojos calmados, pero en su interior, sentía una leve curiosidad por ese mago llamado Yensid. Sora estaba por seguir hablando cuando, de repente, unos gritos desgarradores resonaron por toda la plaza. La calma habitual de Tristania se rompió de un solo golpe, y la gente comenzó a correr despavorida, intentando salvar sus vidas. Desde más allá de la plaza central, una masa de personas huía con terror reflejado en sus rostros. ¿Qué está pasando? Preguntó Kirche, alarmada al ver el caos que se desataba frente a ellos. No lo sé, respondió Tifa, mirando con confusión, incapaz de comprender la razón de tanto pánico. Entonces, Sora vio algo que le hizo helar la sangre. Entre la multitud, moviéndose como sombras vivientes, reconoció a unas pequeñas criaturas oscuras que le eran demasiado familiares. «Beardles», gritó, su expresión transformándose de sorpresa a determinación en un segundo. Sin pensarlo dos veces, su llave espada se materializó en su mano, y salió corriendo en dirección a las criaturas. «Sora», gritó Tifa, preocupada al ver cómo el joven se lanzaba hacia esas criaturas sin dudar. Aunque no entendía qué eran esos seres oscuros, no podía permitir que Sora se enfrentara a ellos solo. Armándose de valor, lo siguió rápidamente. «Esperen», exclamó Kirche, levantándose de su asiento. «No sabemos qué son esas criaturas». Kavita, que observaba la situación con sus ojos tranquilos y calculadores, evaluó la situación sin perder la calma. «Parece que nos hemos metido en algo complicado esta vez», dijo en su tono característicamente sereno. «Parece que así es, Tabitha. ¿Y qué hacemos? ¿Nos unimos a la fiesta?», preguntó Kirche, con una sonrisa que sugería que, a pesar de la preocupación, también encontraba cierta emoción en la situación. «Sí», fue la respuesta firme y tranquila de Tabitha, mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia donde Sora y Tifa habían corrido. Kirche suspiró, pero luego una sonrisa audaz se dibujó en su rostro. «Esto se está poniendo interesante», murmuró para sí misma antes de correr tras sus amigas, lista para lo que pudiera venir. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, una figura regordeta observaba el caos desde lo alto de una torre. Con una sonrisa maliciosa, sus ojos se deleitaban al ver a los ciudadanos de Tristania caer presa del pánico. «Maléfica me ordenó que buscara información sobre esa magia del vacío, pero parece que nadie aquí quiere hablar», dijo en voz baja, mientras sus ojos brillaban con una siniestra intención. «Entonces, haré que me den lo que busco, destruyendo esta ciudad si es necesario». Su voz resonaba con un tono de crueldad mientras daba la orden a sus subordinados. «Vamos, acaben con estos ciudadanos mentirosos. No dejen nada en pie». Las criaturas oscuras obedecieron, expandiendo aún más el caos por las calles de Tristania. Sora, con la llave espada en mano, llegó justo a tiempo para interceptar a un grupo de Ardles que avanzaba hacia un grupo de civiles.
Su espada cortó a través de ellos con facilidad, pero el número de enemigos seguía creciendo. Esto no va a ser fácil, murmuró para sí mismo, observando cómo más y más Eardles aparecían por los rincones de la ciudad. Detrás de él, Tifa llegó jadeando, visiblemente nerviosa, pero determinada a ayudar. Sora, no hagas esto solo. Exclamó, su voz entrecortada por la tensión. No te preocupes, Tifa, respondió Sora con una sonrisa. Esto es lo que hago. Vamos a encargarnos de ellos. En ese momento, Tabitha y Kirche llegaron, listas para unirse a la lucha. Parece que llegamos justo a tiempo para divertirnos un poco, dijo Kirche, invocando su magia de fuego, mientras una llama crecía en su mano. Tabitha simplemente asintió, su varita en mano, preparándose para usar su magia. Los cuatro se unieron en la batalla, enfrentándose a las hordas de Eardles que continuaban apareciendo, mientras la figura sombría en la torre observaba, entretenida por el espectáculo.